Es un honor estar hoy aquí. Esta es la presentación. Me gustaría comenzar hablando con esta foto donde podemos ver una de las personas más famosas junto a una de las moléculas más famosas del mundo. Esta foto fue tomada en 2015 cuando Barack Obama anunció un ingreso importante para la iniciativa de medicina de precisión para administrar el tratamiento adecuado en el momento adecuado para cada paciente. Pero ¿a qué se refería cuando hablaba de medicina de precisión? El paradigma viejo era que un tratamiento se encajaba para todos. Por ejemplo, con pacientes con cáncer íbamos a administrar un solo tratamiento y algunos pacientes iban a beneficiar, mientras otros no, teniendo efectos adversos. Así que la idea es ir más allá y tratar a cada paciente según las vías moleculares presentes en la enfermedad. Administrar también la terapia específica. Si vemos el cáncer en cifras y analizamos la incidencia, podemos ver que el cáncer de pulmón y colorecto son los que van liderando la estadística. La incidencia es la línea azul y la mortalidad es la roja. Tenemos pronósticos malos para pacientes con cáncer de pulmón. Y con estos cánceres hemos alcanzado mejoras, pero tenemos muchos pacientes que mueren a causa de enfermedad. Y esto se debe a que técnicas de tamizaje, procedimientos quirúrgicos y la disponibilidad de tratamientos. Pero hay aún mucho trabajo por hacer para tratar a estos pacientes. Si vemos la complejidad del cáncer, Hanahan y Weinberg describieron los hitos del cáncer para tratar de ayudar a los científicos para desarrollar terapias específicas para diferentes vías presentes en patología. Inducción de angiogénesis, evitar destrucción inmunitaria, pero el problema es que no todos los cánceres son iguales. Y por ejemplo, si vimos a un paciente y el, y el paciente no tiene esa vía activa, esta terapia no es útil para este paciente. La idea es analizar las diferencias transcriptómicas en la célula para analizar cuáles son las vías activas en los pacientes, así que podemos brindar terapias específicas para esos pacientes de acuerdo a las vías que están activas. Nosotros recibimos el paciente, recibimos el ARN tumoral, hacemos un perfil de tumor personalizado, así que podemos comparar este perfil con otra base de datos de cáncer y también a través del análisis de las vías bioquímicas. Y de esta manera podemos identificar vías, por ejemplo, y blancos para fármacos. El problema es que tenemos más de 20.000 genes codificantes de proteína, a su vez del splicing alternativo, más genes no codificantes. Así que la complejidad para analizar todas estas vías activas y no activas en el cáncer es muy difícil para poder tener una comprensión acerca de esto. Este es el principal obstáculo para poder avanzar a un entorno de tratamiento personalizado. Así que podemos hacer. Los seres humanos no son muy buenos en analizar más de una, dos o tres dimensiones, pero como dije, tenemos muchos rasgos para analizar en cáncer. Sin embargo, las computadoras son mucho mejor en esto y podemos usar inteligencia artificial para tener comprensión sobre los rasgos de expresión génica y transcriptómicas. La idea es entrenar a las computadoras para que reconozcan estas vías y que nos den cierto entendimiento para tratar pacientes de acuerdo con los patrones de expresión génica que están expresando. Para poder ver esto en mayor detalle, quiero hablar sobre cómo representamos la multidimensionalidad biológica. Por ejemplo, si tenemos el tumor y analizamos un gen, podemos darle un color a este gen, expresando cuánto se expresa este gen en la célula. Podemos darle un color azul o un color rojo si está expresado de manera aumentada y podemos comparar muchos pacientes con tumores de esta manera
Y si tenemos muchos pacientes, podemos ver algunos patrones. Este es de pacientes con cáncer colorectal. Podemos ver que emergen tres patrones. Pero esto lo vemos con los ojos. Las computadoras no tienen ojos, pero son muy buenas analizando cifras. Aplicando los algoritmos de agrupamiento, sí, pueden agrupar los conjuntos de objetos de tal manera que los objetos del mismo grupo son más similares que aquellos de otros grupos. Y esto permite la identificación de grupos discretos, simplificando la representación de objetos multidimensionales. A través de la aplicación de estos algoritmos de agrupamiento, la computadora puede ver los mismos patrones que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Pero esto es solo un ejemplo. Aquí les muestro algunas lista breve de genes. Esta no es la totalidad. Y estos genes están ordenados de manera que podemos ver estos patrones emergen. Pero esto no ocurre. A través de la paciente, esto es relevante clínicamente. Tiene cierta información sobre cómo los pacientes van a responder a las terapias y cómo van a sobrevivir. Así que si intentamos ver sobre todas las combinaciones posibles de patrones de expresión génica y le decimos a la computadora que lo diga a través de una búsqueda de fuerza bruta, podemos obtener hasta 220.000 combinaciones, que es un número muy importante que tiene más de 600 dígitos. La computadora no puede lograr esto en un tiempo razonable, así que es por esto que desarrollamos un algoritmo llamado Galgo, que es un algoritmo genético para la búsqueda de patrones de expresión génica relevante clínicamente en cáncer. Esto combina métodos de aprendizaje no supervisados de agrupamiento con modelos supervisados, que es el algoritmo genético, para poder descubrir patrones de expresión génica con valor de pronóstico. El objetivo es lograr encontrar combinaciones de genes que definan patrones de expresión génica robustas para identificar tumores con diferentes pronósticos y posibles vías moleculares objetivo. El algoritmo genético fue descrito por primera vez en un artículo de J.H. Holland para optimizar problemas de alta complejidad y están basados en las ideas de Darwin sobre la selección natural. Darwin una vez dijo que un grano en la balanza puede determinar qué individuo vivirá y cuál morirá, cuál variedad o especie aumentará en número y cuál disminuirá y finalmente se extinguirá. Henry Holland aplicó esta idea para resolver problemas complejos. Y estos algoritmos están basados en ideas de herencia, variabilidad y selección. Así que las mejores soluciones pueden sobrevivir este proceso. Este es el diagrama del algoritmo genético. Tenemos una población de soluciones posibles para un determinado problema. El problema es descubrir patrones de expresión génica que son clínicamente relevantes, pero luego son evaluadas, se les asigna un valor de aptitud y luego son seleccionados para producir entrecruzamiento para los descendientes que tienen las soluciones de los padres, y las soluciones evolucionan hacia mejores combinaciones que solucionan nuestros problemas de manera más fácil. Para poder tener una mejor comprensión de esta idea, voy a explicar cada parte del algoritmo. Primero empezamos con una población de soluciones posibles. En nuestro caso, una solución es la combinación de genes que constituyen un patrón de expresión génica. Estos se llaman cromosomas y cada rasgo que analiza esta solución son los genes. Una solución sería, por ejemplo, el 1 representa genes activos que van a ser analizados en patrones de expresión génica y el 0 representan genes inactivos que no se analizarán en los patrones de expresión génica. Podemos obtener muchas soluciones. Por ejemplo, la primera tendrá en cuenta el primer gen, el tercero, el cuarto, no el 5 y así en adelante. Y luego de eso obtenemos una población de soluciones candidatas. Una vez que tenemos esta población de soluciones candidatas, tenemos que evaluar cada una de ellas. Y lo que hacemos, estas líneas de Unisor,
las utilizamos para generar un patrón de expresión génica, teniendo en cuenta solo los genes. En este ejemplo, con esta línea de números, obtenemos este patrón y división de diferentes grupos de pacientes. Eso es bueno, pero tenemos que saber cuán buenas son estas soluciones para nuestros problemas. Es por eso que tenemos que optimizar dos funciones objetivas. Lo primero que queremos saber es cuán buenos son estos patrones génicos y cuán consistentes y cohesivos y robustos son. Tenemos que darle un valor numérico, un número, para diferenciar cuál es la mejor solución. Aquí tenemos diferentes patrones de expresión génica y podemos ver con nuestros ojos que esta solución tiene menos ruido. Pero esto se hace con una computadora, con una fórmula que desarrollamos en nuestro laboratorio. La fórmula nos dará mayor números para soluciones que son más robustas y va a seleccionar una solución y no la otra. La segunda opción es maximizar la distancia entre las curvas de sobrevida. Por ejemplo, si un patrón de expresión génica se diferencia dos grupos de pacientes, pero estos diferentes grupos no tienen tasas de sobrevida, esta expresión génica no es útil en absoluto. Mientras que si otra firma de patrón de expresión de génica diferencia grupos con diferentes tasas de sobrevida, es una mejor solución. Esto se realiza en computadora con otra fórmula que también diseñamos específicamente para este problema. Así la computadora puede decirnos cuál es la mejor solución en términos de sobrevida. Una vez que hemos realizado la evaluación y que hemos calculado la aptitud para cada solución posible que hemos probado, podemos seleccionar las mejores y elegirlas para que se reproduzcan en el descendiente de la próxima generación. ¿Cómo las seleccionamos? Cada una de estas son las soluciones y las evaluamos según el valor de aptitud. Podemos ver que las soluciones que están acá no están dominadas por las otras. Esto es llamado el frente Pareto y estas soluciones son las que deberían ser seleccionadas para ser reproducidas luego y reproducir el algoritmo. Si elegimos la solución A y E, luego podemos reproducirlas como una reproducción sexual, donde hacemos un entrecruzamiento de estas tiras, que es la información que nos va a dar un patrón específico, y tener un descendiente, que es una combinación de las dos soluciones progenitores. Esto lo hacemos para otro hijo, y también podemos añadir ciertas mutaciones para poder así agregar variabilidad a las soluciones. Esto nos va a dar soluciones con la información de la solución de los padres. Así que podemos agregar esta solución con este nuevo conjunto para que sigan evolucionando en el algoritmo. Esto se realiza para muchas generaciones y luego algunas son alcanzadas y podemos detener el algoritmo y ver las soluciones que obtenemos. Esto es el real, pero es muy complejo de explicar porque tiene muchos procedimientos de seguridad. Para poder probar cómo funciona el algoritmo, tomamos los tipos más incidentes de cáncer, de colon, adenocarcinoma de pulmón y de mama. Y tomamos distintos cohortes de perfiles transcripcionales y probamos el algoritmo. De cada uno tomamos un conjunto de pacientes como un conjunto de entrenamiento y los otros pacientes fueron utilizados como datos de prueba. Este es un caso de cáncer de mama y esto evoluciona a través de las distintas evoluciones del algoritmo y podemos ver cómo las soluciones ascienden hacia la derecha. Esto significa que las soluciones están evolucionando realmente. Y luego de que llegamos a 500 generaciones podemos seleccionar una de estas soluciones que va a ser un patrón de expresión génica y probar el patrón que obtuvimos. En este caso esto fue lo que obtuvimos y podemos ver con nuestros ojos quedar 4 grupos distintivos de pacientes. Recuerden que cada grupo representa un paciente. El algoritmo encontró 2 subgrupos distintivos y queríamos comparar esto con un método de clasificación no conocido que es llamado PAM50, que se utiliza en la clínica. Hay un solapamiento
que se utiliza mucho en la química, y los resultados de nuestro algoritmo. También queríamos comprobar si estas firmas o patrones de expresión génica nos daban una comprensión mayor de cada una de las vías presentes en cada tumor. La primera columna representa la violeta, demostró una actividad de la matriz celular mayor, mientras que mostraba menor actividad de las vías de señalización de perfil. Por ejemplo, el grupo marrón mostraba mayor expresión de proteínas reguladoras inmunes y una mayor actividad proliferativa. Nuestra hipótesis fue que este grupo era de mayor riesgo. Una vez que obtuvimos estos patrones de expresión génica, tomamos lo que es un patrón de expresión génica prototípico para cada uno de estos grupos y clasificamos los pacientes como pacientes no vistos en uno de estos 4 grupos. Y en los datos de prueba lo que hicimos fue muy similar al que obtuvimos anterior. Así que los pacientes podían clasificarse en estos 4 grupos diferentes. Lo que queríamos ver es si esta clasificación de pacientes, de acuerdo a sus patrones de expresión génica, clínicamente significativos, observamos en los datos de prueba y de entrenamiento que habían diferencias marcadas en las curvas de sobrevida con poco valor. Lo que fue interesante ver es que la forma de la curva era similar tanto en el dato de entrenamiento para probar el algoritmo y en el dato de prueba con pacientes que no habíamos visto que no tenían nada que ver con la cohorte original. Cuando quisimos comparar nuestro método de clasificación con la publicada anteriormente, vimos que las curvas eran similares como habíamos esperado. Este método de clasificación también fue sumamente significativo, pero cuando solapamos las 2 curvas de sobrevida, pudimos ver que muchas curvas concordaban unas con otras, pero esta curva, que es la curva del paciente PAN, tenía mejor sobrevida que los pacientes tratados con nuestro algoritmo. Y esto nos llevó a pensar que nuestro algoritmo tiene más poder predictivo para clasificar a estos pacientes con alto riesgo. De hecho, en un metaanálisis que hicimos con muchas cohortes de pacientes y firmas de genes, encontramos que nuestra firma había sido mejor que las otras analizadas. También utilizamos este algoritmo en cáncer colorectal y vemos 2 subtipos, tanto en los datos de prueba y de prueba, y podemos ver que concuerdan. Podemos ver que, de hecho, en el dato de entrenamiento y de prueba, nos dan resultados significativos y nuestros resultados tuvieron un mejor desempeño que los publicados anteriormente. Finalmente, cuando utilizamos el algoritmo en pacientes con adenocarcinoma de pulmón, podemos ver que hay 4 subtipos diferentes o patrones de expresión génico que también se repetían en los datos de prueba. Y esto nos dio información clínica sobre cómo los pacientes iban a estar en las tasas de sobrevida. Luego de comparar nuestra firma con otras firmas publicadas, vimos que nuestra firma tuvo un mayor desempeño que las otras publicadas. Para concluir, en el cáncer hay bloques transcripcional que pueden ayudarnos a identificar pacientes con distintos pronósticos. Galgo es una herramienta útil para encontrar estos patrones de expresión génica en muestras tumorales y también permite la clasificación de muestras no observadas que lo convierten en una herramienta promisoria para aplicar en entornos clínicos. Como puede identificar vías moleculares que participan en cada subtipo, puede ser un arma útil para desarrollar o guiar la toma de decisiones en terapias dirigidas. Muchas gracias.